¿Lo oyen? El sonido de los cascabeles, el olor a pino, el calor de la chimenea. La Navidad es la época más brillante y cálida del año. Un tiempo de familia, de alegría y de buena voluntad. Pero es también la noche más larga. Mucho antes de los regalos y las luces de colores, existían rituales más antiguos, paganos, diseñados para ahuyentar a la oscuridad. Porque esta es la temporada del frío, del aislamiento, de la nieve que lo cubre todo silenciando al mundo exterior. Para Mark y Julie, la tradición era innegociable. Cada 15 de diciembre, cogían a su hija de 7 años, Sophie, y conducían fuera de la ciudad, lejos de las tiendas de árboles precortados, a una granja remota llamada El Rincón del Leñador. El atractivo era la autenticidad. Conducir 1 hora hacia las colinas boscosas, donde el aire era helado y olía a pino puro. El Rincón del Leñador apenas era una granja. Era más bien un bosque salvaje con un pequeño cobertizo donde un anciano tomaba tu dinero. ¡Ese!, gritó Sophie, señalando. Era sin duda un árbol perfecto, un abeto enorme, casi demasiado grande para su salón, con ramas densas y de un verde tan oscuro que parecía casi negro. Estaba apartado de los demás, en el borde de una arboleda profunda y silenciosa. «Vaya, es una belleza», dijo Mark. Mientras él y Julie preparaban la sierra, Sophie corrió hacia el árbol. «Huele raro», dijo ella, riendo y arrumeando la nariz. Julie se acercó y olió una rama. Tenía razón, no era el olor fresco y cítrico habitual del pino. Era un olor más profundo, más terroso, como a tierra mojada, a setas y algo vagamente metálico. «Es solo el bosque, cariño», dijo Mark, ansioso por empezar. «Es un árbol salvaje». Les costó casi 20 minutos cortarlo. El tronco era grueso y soltó una cantidad sorprendente de savia. Era oscura, casi como el alquitrán, y se pegó a los guantes de Mark. La arrastraron hasta el coche, sus ramas densas raspando el suelo nevado, sin dejar caer ni una sola aguja. Esa noche, la casa se sintió mágica. El árbol llenaba la sala de estar, sus ramas rozando el techo. Mientras ponían música navideña, los 3 decoraron. Colgaron luces, espumillón y las frágiles bolas de cristal que habían pertenecido a la abuela de Julie. «Ahora, la estrella», dijo Mark, levantando a Sophie. Mientras ella colocaba la estrella, Mark notó algo. Un silencio. «¿Dónde está Patches?», preguntó. Patches, su gato atigrado, normalmente estaba en medio de todo, jugando con los adornos, pero el gato no aparecía. «Debe estar escondido», dijo Julie. «El árbol nuevo siempre lo pone nervioso». Se fueron a la cama sintiéndose festivos y agotados. A las 3:14 a.m., un fuerte estruendo los despertó, un sonido agudo de cristales rompiéndose. Mark saltó de la cama. «¡El gato!». Corrieron a la sala de estar. La habitación estaba oscura, iluminada solo por las luces parpadeantes del árbol. En el suelo, directamente debajo de las ramas inferiores, había un desastre. 4, 5 de los adornos de cristal más bajos estaban hechos añicos. «¡Maldito gato!», susurró Mark furioso. «Patches, sal de ahí». Julie encendió la luz principal y se quedaron helados. «¡No había gato!». Se miraron el uno al otro. Mark fue a la habitación de Sophie. Ella dormía profundamente. Luego fue a la lavandería. La puerta del gato, la que usaban para mantenerlo fuera de la sala por la noche, estaba cerrada. Patches estaba ahí, dormido en su cama, y maulló molesto cuando Mark le despertó. Un escalofrío recorrió la espalda de Julie. «Mark, si el gato estaba encerrado, ¿qué fue eso?». Mark no tenía respuesta. «Quizás los colgamos mal, el árbol se está asentando». Pero ambos sabían que eso no tenía sentido. Limpiaron los cristales en un silencio tenso y volvieron a la cama. Al día siguiente, Julie notó el olor.
Era el mismo olor terroso y metálico de la granja de árboles, pero ahora estaba en su casa. Era fuerte y venía del árbol. «Mira esto, Mark», dijo, señalando la alfombra. Debajo del árbol, la alfombra blanca de pelo largo estaba húmeda. Una mancha dorsa, del tamaño de un plato, se había extendido desde la base del tronco. «Eso lo sabía Julie», dijo Mark, aunque parecía inseguro. Julie se arrodilló. Tocó el líquido. Era espeso, pegajoso y casi negro. Pero cuando frotó los dedos, una mancha de color marrón rojiza apareció. Y el olor metálico era abrumador. Era cobre. Era sangre vieja. «Esto no es savia», susurró ella horrorizada. Esa tarde, Patches desapareció. Julie lo había dejado salir de la lavandería por la mañana. Lo buscaron por todas partes. Llamaron por el vecindario. Nada. «Volverá», dijo Mark, pero su voz carecía de convicción. Esa noche, la casa se sintió diferente. Se sentía observada. Se sentaron en el sofá, fingiendo ver televisión, pero sus ojos no paraban de desviarse hacia el árbol de Navidad. Las luces parpadeaban, arrojando sombras danzantes que parecían demasiado profundas. Fue entonces que lo oyeron. Un sonido suave. Un ras, ras, ras. Provenía del árbol. «Es un ratón», dijo Mark, dando un salto, aliviado por tener una explicación racional. «Debe haber venido con el árbol. Voy a...» «Shh», lo silenció Julie. El sonido se detuvo y luego fue reemplazado por otro. Un crujido, como madera seca doblándose, como algo pesado, cambiando de posición. Crujido. Un adorno en lo alto del árbol se balanceó violentamente y luego otro en el lado opuesto. «Mark», susurró Julie, agarrando su brazo. «Eso no es un ratón. Es grande». Se quedaron inmóviles mirando el árbol. Las densas ramas verdes parecían moverse, pero no había corriente de aire. Parecían contraerse. De repente, de las profundidades del árbol, cerca del tronco, dos pequeños puntos de luz ámbar brillaron. Eran luces de Navidad, pensó Mark, pero parpadearon. Lenta, deliberadamente parpadearon. No eran luces, eran ojos. Mark agarró a Julie. «Coge a Sophie. Haz la vaca. Ahora». «¿Qué?» «Hazlo», gritó mientras corría al cobertizo de la chimenea y agarraba el atizador de hierro. Mientras Julie corría escaleras arriba, Mark se acercó al árbol. El olor a podrido y a sangre era asfixiante. «¡Sal de ahí!», gritó. En respuesta, las ramas en el centro del árbol comenzaron a separarse. No como ramas, sino como patas, largas, delgadas, de color marrón oscuro cubiertas de algo que parecían agujas de pino secas. Vio siete de ellas desenredándose, agarrándose a otras ramas para tener apoyo. Y entonces, el cuerpo principal cayó del árbol con un golpe sordo y húmedo sobre la alfombra estañada. Era del tamaño de un perro grande, pero su forma era toda equivocada. Parecía un insecto, pero cubierto de una piel parecida a la corteza y a las agujas. Se desenroscó y Mark vio lo que había estado escondido debajo de él, pegado a su vientre pálido. Era el cuerpo de Patches, el gato, seco, vacío. La criatura levantó la cabeza, sus mandíbulas chasquearon un sonido como el de ramas secas rompiéndose. Mark gritó justo cuando Julie bajaba corriendo las escaleras con Sophie en los brazos. «¡No mires! ¡Corre!». Corrieron hacia la puerta principal, pero la cosa fue más rápida. Se abalanzó, no hacia ellos, sino hacia la fuente de luz. Con velocidad enfermiza, trepó por la pared y se aferró al techo, justo encima de la puerta. Estaban atrapados. Se acurrucaron en la esquina, Mark sosteniendo el atizador. La cosa en el techo goteaba la savia dorsa y sangrienta sobre el suelo. Los observaba con sus ojos ámbares.
No estaba huyendo, estaba en su nuevo nido. Estaba esperando. No se dieron cuenta de cuánto tiempo estuvieron ahí. Solo el sonido de las sirenas rompió el silencio. El vecino había oído los gritos. Cuando la policía abrió la puerta, la cosa siseó. Corrió por el techo, volvió al árbol y con un estallido de cristales y luces, se estrelló contra la ventana de la sala de estar y desapareció en la noche nevada. Nunca encontraron a la criatura, pero la policía encontró el nido original en la granja de árboles. En esa arboleda oscura encontraron un pozo lleno de huesos de ciervos, mapaches y perros callejeros. El anciano que dirigía el lugar había desaparecido hacía semanas. Mark y Julie se mudaron. Nunca más volvieron a celebrar Navidad. No podían, porque cada vez que olían a pino, recordaban ese olor terroso y metálico y sabían que lo que habían traído a su casa seguía ahí afuera, en el frío. David odiaba la víspera de Navidad. Era su primer año como padre divorciado y tenía a su hijo, Ben, de 6 años, solo por el fin de semana. La presión por crear recuerdos mágicos era aplastante. ¡Papá Noel! Ben había estado suplicando toda la semana. ¡Tengo que ver a Papá Noel! David había pospuesto la visita al centro comercial y ahora estaba pagando el precio. Eran las 4 de la tarde en Nochebuena, y el centro comercial era un caos de gente comprando en pánico. Llegaron al Polo Norte, improvisado justo cuando un elfo de aspecto cansado ponía una cadena. Lo siento, la cola está cerrada. Santa se va a casa. Ben se derrumbó. Sus lágrimas eran reales, desgarradoras. Pero él no sabrá qué quiero. David, desesperado, le suplicó al elfo. Por favor, amigo, ha sido un año duro. El elfo miró al niño sollozante y suspiró. Mire, el Santa principal ya se fue, pero el de los descansos sigue aquí, guardando sus cosas. No puedo prometer nada. El elfo los condujo detrás del trono de terciopelo, a un pasillo de servicio que olía a comida rápida rancia. Al final, en una silla plegable junto a una puerta de salida, estaba Papá Noel. Este Santa era inquietante. Su barba, obviamente falsa, estaba pegada torcidamente, revelando una piel gris y llena de cicatrices de acné debajo. Su traje rojo estaba sucio. Y no dijo ¡jo, jo, jo!, solo tosió. Un sonido seco y áspero. Rápido, chico, carraspeó, sin mirar a David. Ben, normalmente tímido, corrió hacia él. David se preparó para la foto obligatoria, pero Ben no se sentó en su regazo. Se quedó de pie junto a él. El Santa se inclinó, poniendo su boca sucia de nicotina junto a la oreja de Ben, y susurró. No fue un rápido ¿qué quieres? Susurró durante mucho tiempo. 30 segundos. 1 minuto. David dio un paso adelante. Oye, ¿qué le estás...? El Santa levantó una mano enguantada. David vio que al guante le faltaban las puntas de 2 dedos, revelando uñas amarillas y agrietadas de ajo. Ben escuchaba, inmóvil, con los ojos muy abiertos. Finalmente, el Santa se apartó y le dio unas palmaditas en la cabeza. Ben se dio la vuelta y caminó hacia David como en trance. Vale, ya está, dijo el Santa, levantándose. Recogió una mochila sucia y empujó la puerta de salida, desapareciendo en el aparcamiento oscuro. «Ben, ¿qué te dijo?», preguntó David mientras salían. Ben estaba pálido. No contestó. «Benjamín, ¿qué te dijo Papá Noel?». Ben miró a su padre, con una expresión que David no podía descifrar. «Dijo que yo era un niño muy especial y que los regalos normales no eran para mí. Dijo que tenía un regalo especial, solo para mí». «¿Qué regalo?». «No me lo dijo. Dijo que era una sorpresa y que me la traería él mismo, esta noche. Dijo que sabía dónde vivíamos». El corazón de David dio un vuelco. «Eso no es gracioso, Ben». Corrió de vuelta al pasillo de servicio. Vacío. El elfo se había ido.
David pasó el resto de la noche tratando de restarle importancia. Era solo un Santa raro, hijo. El verdadero Santa vendrá. Pero Ben estaba callado. Se fue a la cama sin discutir. David se quedó despierto, bebiendo, sintiéndose un fracaso. Se quedó dormido en el sofá alrededor de la 1 a.m. Lo despertó el frío. Un aire helado llenaba la casa. Se levantó de un salto, confundido. La casa estaba oscura, excepto por la luz de la luna sobre la nieve del exterior. El frío venía de arriba. «Ben», llamó subiendo las escaleras de 2 en 2. El pasillo estaba helado. La puerta de la habitación de Ben estaba abierta. David entró. La habitación estaba vacía. Ben no estaba en su cama. Y la ventana estaba abierta de par en par, la cortina ondeando con la nieve que entraba. «¡Ben!», gritó, corriendo hacia la ventana. Se asomó, esperando ver pequeñas huellas en la nieve de abajo. Pero no vio a Ben. Lo que vio fue el techo. Vivían en una casa de 2 pisos, pero la habitación de Ben estaba sobre el porche del primer piso. El techo del porche estaba justo debajo de su ventana. Y en el techo, claramente visibles a la luz de la luna, había huellas. No eran las pequeñas huellas de las botas de Ben. Eran enormes. Huellas de botas de trabajo. Estaban mojadas, lodosas, como si hubieran caminado a través de un pantano, no de nieve fresca. Y entonces oyó una voz, la de Ben. «¡Papá! ¡Está aquí!». David se turnó. Ben no se había ido. Estaba de pie en el rincón más oscuro de su habitación, junto al armario. Y no estaba solo. El Papá Noel del centro comercial estaba ahí con él. Su barba falsa había desaparecido, revelando un rostro demacrado y pálido. Sostenía a Ben por el hombro. «Te lo dije», carraspeó el hombre. «Un regalo especial». «Aléjate de mi hijo», dijo David, buscando un arma, algo. «Pero ya es suyo», dijo el hombre con una sonrisa horrible que mostraba dientes rotos. «Le di el secreto». El hombre soltó a Ben. Y con una agilidad que no parecía posible, se subió al alféizar de la ventana y saltó al techo del porche, desapareciendo en la oscuridad. David agarró a su hijo. «Ben, ¿estás bien? ¿Te hizo algo?». Ben levantó la cabeza. Su rostro estaba pálido, pero ya no tenía miedo. Estaba tranquilo. «No, papá», susurró Ben, y su voz sonaba seca, áspera como la del hombre. «Me dijo el secreto de la Navidad». ¿Qué secreto?». Ben sonrió, y era la misma sonrisa horrible y rota del hombre. «Que no importa si ha sido bueno o malo, papá», susurró Ben. «Él vendrá por ti igualmente». Margarita odiaba la Nochebuena. La casa victoriana de 3 pisos, que alguna vez estuvo llena de risas y del estruendo de una familia numerosa, ahora era una cáscara fría y silenciosa. Hacía 2 años que su marido, Arturo, había fallecido, y sus hijos, ya adultos, estaban repartidos por el país, celebrando con sus propias familias. A sus 73 años, Margarita se había vuelto amargada. Cada villancico que oía en la radio era una burla, cada luz parpadeante en la casa del vecino, un insulto. Eran las 10 de la noche. La nieve caía con fuerza en el exterior, un manto blanco y silencioso que aislaba aún más la casa. Margarita estaba en su sillón, con una manta sobre las rodillas, mirando fijamente la chimenea apagada. Y entonces, ¿lo oyó? Al principio fue débil, un coro de voces, cantando Noche de Paz. «Imbéciles», masculló. ¿Cantando villancicos con esta ventisca? ¿A las 10 de la noche? El canto se hizo más fuerte. No estaban de paso. Estaban en la acera, justo enfrente de su casa. Y eran buenos, increíblemente buenos. Las armonías eran perfectas, cristalinas, perforando el ulular del viento. Una oleada de irritación la invadió. Se levantó sintiendo el crujido de sus rodillas y se acercó a la ventana del salón.
Apartó la pesada cortina de terciopelo solo una rendija. Estaban ahí 4 figuras: un hombre alto, una mujer y 2 niños, un niño y una niña. Estaban de pie en la acera, bajo la farola de gas, perfectamente inmóviles. El canto era hermoso, pero algo estaba mal. Margarita entrecerró los ojos. Cantaban Noche de Paz, pero sus bocas apenas se movían y sus rostros estaban sonriendo. Los 4, unas sonrisas anchas, idénticas, que no llegaban a sus ojos. Unas sonrisas fijas, casi talladas en sus rostros pálidos. Un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío recorrió a Margarita. Observó más de cerca. La nieve caía con fuerza, copos espesos y húmedos, pero no aterrizaban sobre ellos. La nieve no se acumulaba en sus sombreros ni en sus hombros. Era como si los evitara, como si hubiera una barrera invisible a su alrededor. Y el sonido era demasiado fuerte para 4 personas. No había altavoz, no había micrófono. El sonido parecía venir de todas partes a la vez, resonando en sus huesos, tan perfecto y tan antinatural como la voz de un viejo disco de gramófono. Terminaron la canción. Hubo un momento de silencio absoluto, donde el único sonido era el viento. Y luego comenzaron la siguiente, Adeste Fidelis. Margarita sintió que el pánico le subía por la garganta. Dejó caer la cortina y retrocedió de un salto. Su corazón latía con fuerza. ¿Qué era eso? ¿Una especie de broma macabra? En el instante en que la cortina se cerró, el canto se detuvo. No se desvaneció, se cortó, en mitad de una nota. Un silencio tan abrupto que le dolió en los oídos. Se quedó paralizada escuchando. El viento, el crujido de la vieja casa. Nada más. Su terror fue reemplazado por una oleada de adrenalina. «¡Largos aquí!», gritó, su voz temblando. «¡Llamaré a la policía!». Silencio. Con manos temblorosas, volvió a apartar la cortina. La acera estaba vacía. No había nadie. Se habían ido. Sintió una oleada de alivio tan fuerte que casi se cae. Había funcionado. Los había asustado. Pero entonces, bajó la mirada. La acera estaba cubierta por una gruesa capa de nieve fresca. No había ni una sola huella. Era imposible. No podrían haberse movido tan rápido, y no podrían haberse ido sin dejar rastro. Corrió hacia la puerta principal y echó el cerrojo. Luego la cadena. Su corazón era un tambor desbocado. «Estoy imaginando cosas», susurró. «Es la edad, es la soledad». Se dio la vuelta, apoyando la espalda contra la puerta de madera maciza, y cerró los ojos, tratando de calmarse. La casa estaba en silencio. Y entonces, en la quietud, lo oyó. Una sola voz, clara, cristalina, hermosa. La voz de un niño pequeño, cantando el siguiente verso de Adeste Fidelis. «Vedle en un pesebre». Margarita abrió los ojos de golpe. El sonido no venía de afuera, no venía detrás de la puerta. Venía desde el final del oscuro pasillo, desde el pie de la escalera, desde dentro de la casa. Ahí en la oscuridad, de pie junto al árbol de Navidad apagado, vio la pequeña silueta del niño cantor. Y mientras ella observaba, paralizada por el terror, él levantó la vista, le dedicó esa misma sonrisa ancha y tallada, y le hizo un gesto
para que se uniera a él. Clara siempre había adorado las Navidades de su abuela. Su apartamento olía a galletas de jengibre y a cera de velas. Cuando su abuela falleció en octubre, Clara, con el corazón roto, heredó la mayoría de sus posesiones, incluyendo una gran caja de cartón con la palabra Navidad escrita con un marcador tembloroso. Unas semanas antes de las fiestas, Clara decidió que la mejor manera de honrar a su abuela era usar sus adornos. Abrió la caja. El olor a pino seco y a naftalina la golpeó. Sacó guirnaldas de cuentas de cristal, luces antiguas y figuras de madera astillada. Y en el fondo, envuelto en un pañuelo de seda amarillento, lo encontró. Era una pieza de cristal soplado, pesada en su mano. Un ángel. Pero era extraño. No era un querubín sonriente. El cristal era oscuro, de un color gris ahumado. El ángel era alto y delgado. Su rostro era detallado, pero no tenía expresión, ni sonrisa, ni paz. Solo una neutralidad vacía. Y sus ojos parecían huecos, pero de alguna manera también parecían atentos. «Qué melancólico», murmuró Clara, pero era de su abuela. Con cuidado le puso un gancho y lo colgó en una rama prominente de su propio árbol. Esa noche tuvo su primera pesadilla. Soñó que estaba en el apartamento de su abuela, pero todo estaba oscuro. Su abuela estaba sentada en su mecedora, de espaldas a ella. «¿Abuela?», dijo Clara en el sueño. «¿Estás bien?». La mecedora giró lentamente. La silla estaba vacía, pero oyó la voz de su abuela, un susurro seco como el papel. «Ten cuidado, Clarita», susurró. «Él te ve, ahora te ve». Clara se despertó sudando frío. Era su primera Navidad en la cabaña. Alex y Ben habían ahorrado durante 3 años para comprar este pequeño refugio, a 1 hora al norte de la ciudad. Era su sueño, aislado, rústico, y ahora mismo completamente rodeado. Una ventisca feroz había azotado la región durante todo el día. El servicio eléctrico había caído hacía horas, al igual que la señal de móvil. Estaban, en el sentido más literal, desconectados del mundo. Pero al principio era romántico. Tenían la chimenea encendida, iluminando la pequeña sala de estar con un resplandor cálido y anaranjado. Habían abierto una botella de vino. Fuera, el viento aullaba como un animal, pero dentro estaban seguros y calientes. «Bueno, no iremos a ninguna parte», dijo Alex, acurrucándose en el sofá. «Supongo que es una verdadera Navidad blanca. Mientras tengamos leña, estaré feliz», sonrió Ben. Eran poco más de las 9 de la noche cuando un sonido cortó el aullido del viento. Bang, bang, bang. Un golpe desesperado y pesado en la puerta principal. Alex y Ben se congelaron. Se miraron con el terror reflejado en sus ojos. ¿Quién podía estar ahí fuera? La carretera de acceso estaba a casi 2 kilómetros de distancia y la tormenta era intransitable. Bang, bang, bang. Esta vez fue más frenético y seguido de una voz débil y ahogada. «¡Por favor! ¡Ayúdenme! ¡Por favor! ¡Tengo frío!». El instinto humanitario superó al miedo. No podían dejar morir a alguien ahí fuera. Ben agarró el atizador de la chimenea mientras Alex se acercaba a la puerta. «¿Quién es?», gritó Alex. «Mi coche se salió de la carretera. No siento los dedos. ¡Por favor!». Alex miró a Ben, quien asintió con tensión. Alex abrió la cerradura. La puerta se abrió de golpe por el viento y un hombre cayó dentro, desplomándose de rodillas en el felpudo en una nube de nieve y aire helado. Era un hombre grande, de unos 40 años, que llevaba solo una chaqueta vaquera ligera, ahora empapada y jenglada. Su piel estaba pálida, casi azul. Temblaba violentamente. «Dios mío», dijo Alex. «Cierra la puerta. Ven, trae mantas». Durante los siguientes 10 minutos todo fue un caos controlado. Arrastraron al hombre frente al fuego, le quitaron la chaqueta helada y lo envolvieron en todas las mantas que tenían.
Ben le preparó un café caliente y azucarado, que el hombre bebió con manos temblorosas. Gracias, gracias, castañeteada. Me llamo Po. Se me fue el coche en la curva de la cañada. Llevo, no sé, 1 hora caminando. Vi su humo. Tenía sentido. La cañada estaba a solo 1 kilómetro de distancia. «Estás a salvo ahora, Poe», dijo Alex, tratando de calmar la situación. «La tormenta es terrible. No hay teléfono, pero por la mañana, cuando pare, Ben puede ir a la ciudad a buscar ayuda». «Gracias», repitió Poe. Poco a poco el hombre dejó de temblar. El color volvió a su rostro. Se sentó en silencio, envuelto en mantas, mirando el fuego. Pero el silencio que siguió fue incómodo. Poe ya no parecía agradecido. Solo miraba. «¿Eres de por aquí, Poe?», preguntó Ben, tratando de llenar el silencio. Paul giró la cabeza lentamente. Sus ojos se fijaron en Ben. «Sí. Vivo al otro lado del valle». «Oh», dijo Alex. «¿Conoces a los Henderson entonces? Los de la granja lechera». Paul lo miró fijamente. Una pausa larga. «No». Alex sintió un nudo de inquietud. Todos en ese valle conocían a los Henderson. «Bueno», dijo Alex, levantándose, «tenemos algo de estofado en la estufa de leña. ¿Tienes hambre?». Poe no apartó la mirada del fuego. «No», dijo en voz baja. «Ustedes tienen tanta suerte. Tienen tanta suerte de estar aquí». «Nos sentimos afortunados», dijo Ben, ahora también de pie sintiendo la tensión. «Tan cálidos», continuó Paul, su voz volviéndose monótona, casi hipnótica. «Tan seguros, con toda esta comida y este fuego». Suspiró. Un sonido largo y sibilante. «Mi familia tiene tanto frío». Alex y Ben se miraron. «¿Tu familia?», preguntó Alex con la voz apenas audible. ¿Estaban en el coche contigo?». Paul levantó la vista del fuego por primera vez y miró directamente a Alex. Sus ojos eran oscuros, desprovistos de cualquier gratitud, llenos de un hambre fría. «Están allí afuera, esperando». «¿Qué?», susurró Ben, levantando el atizador. «Estaban poniéndose muy impacientes, pero les dije que esperaran. Les dije que me aseguraría de que nos dejaran entrar, que ustedes eran amables». Paul sonrió, una sonrisa lenta que no calentaba sus ojos fríos. Se volvió hacia la gran ventana del salón, que estaba negra por la noche y cubierta de nieve arremolinada. «Es una pregunta simple», dijo Poe, ahora su voz tranquila y razonable. «¿Les importa si les dejo entrar también?». Alex no quería mirar. Sintió las lágrimas heladas de pánico en su frente, pero lo hizo. Miró por la ventana, y en la oscuridad, a través del torbellino de la ventisca, no vio nada más que nieve, hasta que, a unos 6 metros de distancia, una figura se movió. Era alta y delgada, y luego otra apareció a su lado, y una tercera. Estaban de pie en la nieve profunda, sin moverse, sin temblar. 3 siluetas oscuras, de pie en una fila, todas mirando directamente a la casa. Los regalos están abiertos. Los villancicos se han apagado. Y el calor de la chimenea se ha convertido en cenizas. Pero la oscuridad de las noches más largas del año permanece. Las historias que han oído son un recordatorio de que debemos cerrar las puertas con llave, de que debemos tener cuidado con los extraños que llevan regalos y de que, a veces, la cosa más aterradora puede estar escondida justo en las ramas de nuestro propio árbol de Navidad. Recuerden, tengan cuidado a quién o qué dejan entrar del frío. Después de todo, es la temporada. ¿Tienen una historia aterradora de Navidad? Compártanla en los comentarios de abajo.
Para más horror basado en la vida real, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Y que tengan una muy terrorífica Navidad.